Les voy a contar rápido qué pasó en la audiencia de hoy. Primero, la audiencia de hoy fue más corta que las anteriores. Fueron 3 audiencias. La primera audiencia larguísima, la fiscal enredadísima, tan enredada que la gente empezó, y los abogados y los expertos, incluso de derecha, a decir que lo de la fiscal había sido terrible. Recuerden que la fiscal que lleva el caso, Fico, la contrató, se la llevó para su gobierno, hizo que desviaran la investigación. Empezaron a trabajar juntos la fiscalía y la alcaldía de Fico, y en un contrato que había firmado Fico con irregularidades, pues lograron que la fiscalía, en lugar de investigar a Fico, pues se creara una tesis jurídica absurda, difícil de sostener, en la que supuestamente los culpables éramos nosotros por haber terminado el contrato que firmó Fico. Entonces, esa es la imputación en general, que nosotros terminamos un contrato que Fico había firmado. Resulta que esta historia arranca incluso en 2017. En 2017, ¿qué pasa? Fico coge un lote y le baja las afectaciones que tenía en términos de qué área se podía usar y qué área no se podía usar. Del 80% lo baja las afectaciones, lo que no se podía usar, al 10%. Eso mejora el valor del lote. En 2019 lo valora Fico, lo recibe el último día de su gobierno como anticipo de obligaciones urbanísticas. Es un modelo especial de negocio urbanístico por el cual además se le exigía a la alcaldía que tenía que ir a buscarle dueños, contratistas, para darle esa plata a los dueños del lote, pero que eso iba a ocurrir, como era anticipado, que eso iba a ocurrir en nuestro gobierno. Cuando llegamos a nuestro gobierno, nosotros paramos el tema, no lo pagamos, empieza una disputa legal, vamos a un proceso de conciliación, y en el proceso de conciliación le decimos a esta gente, le decimos: oiga, pues el lote pues, nos puede interesar siempre y cuando le quiten los sobrecostos, siempre y cuando quiten las irregularidades, y esto tenga que ir al Tribunal de Antioquia, al Administrativo de Antioquia, al Consejo de Estado y a la Procuraduría. La Procuraduría dice que sí, el Tribunal y el Consejo de Estado dicen que no, y cuando dicen que no porque dicen: puede que sea buena la conciliación, pero el negocio que firmó Fico tiene tantas irregularidades que, además nosotros fuimos los que mostramos las irregularidades, que el Consejo de Estado nos dice: si ustedes creen que tiene esas irregularidades, lo que tienen que hacer es anular el contrato. No es anular, es terminar el contrato, declarándolo una nulidad absoluta de ese contrato. Nosotros terminamos el contrato y, como les digo, entonces Fico empieza este proceso. ¿Cuál es la tesis de la fiscal? Es absurda. La tesis de la fiscal es una narración imposible. ¿Por qué es una narración imposible? Porque rompe el sentido común. Tiene que romper el sentido común para tratar de sostener una idea que es contraria a la verdad. Cuando la verdad está en la mesa, todo es muy sencillo. Cuando la verdad no está en la mesa, tienen que enredarse, y eso fue lo que hizo la fiscal, y por eso está tan enredada. Entonces, la tesis de la fiscal es que no era que eran unos señores que iban a hacer un negocio de obligaciones urbanísticas anticipadas, como les digo, un modelo especial, un negocio especial que existe en Colombia, sino que eran unos altruistas, unos tipos altruistas que decidieron regalarle un lote a la alcaldía. Y ese lote lo entregan supuestamente el último día de gobierno, pero que cuando llega a nuestro gobierno, nosotros supuestamente tratamos de pagarles por el lote, que ese fue el proceso entonces de conciliación, y que le estábamos tratando de pagar por un lote que, según la fiscalía, ya era de la alcaldía. Eso decía la fiscal. Y la narración se vuelve imposible porque en las cláusulas del contrato decía, entonces, si eran unos tipos altruistas que iban a regalar un lote, pues había una cláusula que decía que si esos dueños
no hacían unas obras por 3.300 millones de pesos en ese lote, entonces que la alcaldía los sancionaba y les devolvía el lote. Ese era el castigo. Empiezan a ver que esto es completamente incoherente. Pues de eso es de lo que estamos hablando, de una incoherencia de ese tamaño. Pero no solo eso, entonces como resulta que los dueños del lote no hicieron las obras de 3.300 millones, entonces que para evitar las sanciones, esta es la tesis de la Fiscalía, que para evitar las sanciones a los dueños del lote, entonces que la alcaldía lo que hizo fue que en lugar de aplicar la cláusula que se llama resolutoria, que les devolvía el lote y les cobraba una sanción de 1 millón de pesos, entonces que la alcaldía lo que hace es terminar el contrato de forma ilegal y vuelve a ser incoherente porque resulta que no solo termina el contrato, sino que compulsa copias para que se investigue a Fico, a los dueños del lote, y se manda no solo a la Fiscalía, sino a la Contraloría para que se sancionen incluso peor de lo que decía la cláusula resolutoria, que era 1 millón de pesos. La historia no termina ahí, así de absurdo la historia. Dice que adicionalmente, entonces, que al lote, al devolvérsele a los dueños por esa terminación, entonces que eso enriqueció a los dueños, a pesar de que en cualquier caso el lote iba a terminar en manos de los dueños, que eso enriqueció a los dueños. ¿Por qué valor? Por el valor del lote. Entonces acusan un peculado en el que supuestamente la alcaldía, a pesar de que no puso un peso por el lote porque nosotros no dejamos pagar, supuestamente se perdieron no sé cuántos miles, 44.000 millones de pesos, porque supuestamente el lote era gratuito y ya era de la alcaldía. Y que para acabar de ajustar, porque no terminó la historia ahí, es que cuando ellos ya tenían el lote, entonces que el alcalde, en un acto, mejor dicho, de barbaridad, coge y firma un decreto y les mejora los usos del suelo para que puedan construir edificios de hoteles y todo lo que quisieran construir ahí, proyectos inmobiliarios y un montón de cosas, violando el POT. Entonces, claro, esa era la estrategia que Fico y la Fiscalía armaron. La alcaldía se presenta como víctima, un abogado de Fico se presenta como víctima. Mi abogado le dice: oiga, qué pena, usted no se puede presentar como víctima porque es que el contrato lo firmaron ustedes. Y ahí empieza una discusión, el juez los avala, apelamos, pero no los deja hablar. Dice: no, ustedes todavía estamos en duda si son víctimas o no, eso lo va a resolver otra instancia. Entonces a la alcaldía, que construyó todo el caso con la Fiscalía, pues no la dejan hablar, lo cual es un triunfo en principio. Pero luego, cuando arranca entonces la audiencia y la fiscal echa todo ese cuento enredadísimo, yo se lo explico sencillo, pero esto fue 4 horas de enredo, tanto enredo que la gente empezó a decir en todo el país: se tiene que caer el proceso, porque se están violando todos los principios legales de una imputación, porque era todo tan absurdo que ya nadie se lo creía. Pero yo dije: yo tengo que aprovechar esta audiencia. ¿Para qué? Tengo que aprovechar esta audiencia para que la Fiscalía me reciba las pruebas que no me ha recibido, porque esto nosotros lo denunciamos en 2022, en 2024, y la Fiscalía no ha hecho nada. Por el contrario, se fue del lado de Fico, después, como les dije, de que Fico contratara a la fiscal que llevaba el caso, y entonces eso permitió desviar la investigación. Luego, entonces yo cojo y le hago una pregunta a la fiscal que es clave, porque con esta pregunta lo que hago es desbaratarle la estrategia a la fiscal. Y la pregunta es muy sencilla, la pregunta es: señora fiscal, dígame si el contrato que firmó Fico era legal o no era legal. Legal, ¿y por qué era difícil de responder? Porque si decía que era legal, entonces tenía que explicar por qué se recibió un lote rural como si fuera urbano, un campo ahí, una finca, como si fuera un lote urbano, lo que tiene un valor completamente diferente. Le iba a tocar responder porque dónde estaban las licencias urbanísticas, que tenían que tenerlas antes de recibir el lote, y un montón de otras cosas, pero además de alguna manera iba a quedar también enredada
porque si esto termina, como sabemos, en el tema del cartel de los lotes, pues obviamente ella ahí lo que estaba diciendo era que estaba de ese lado. Pero si decía que era ilegal, entonces empezaba a enredar a Fico. Entonces ahí pasa algo muy interesante, y es que la fiscal dice que no me va a responder, que no me puede responder, pero se le sale algo muy relevante y dice que ya hay una fiscal diferente que empezó a investigar si ese contrato es legal o no es legal. Es decir, en este momento tenemos que ya en este momento hay gente investigando si ese contrato es legal o no es legal. Entonces, la fiscal no me quería dejar hablar, el juez también me interrumpía de alguna manera para que no hablara, y decía que no podía hacer este tipo de preguntas. Cada vez que yo mencionaba la palabra Fico, eso, mejor dicho, se desbarataba la audiencia. Pero pues al final terminó probado que ese contrato, y hay varios abogados lo hicieron muy bien. Yo creo que todos lo hicieron muy bien. Pero tengo que hacer una anotación pues a Criollo, a Tres Palacio, a Santa María y a Hernández, que hicieron una tarea realmente excepcional, mostrando y llevando a la fiscal a aceptar que el contrato lo había firmado Fico, que era un contrato del tiempo de Fico, que la fiscal trató de enredar el tema y decir que lo que se está imputando no tenía que ver con el contrato de Fico. Al final eso quedó resuelto. Pero la siguiente pregunta que le hago yo a la fiscal también busca desbaratarle la estrategia a la fiscal, porque la fiscal dice que la forma como yo participo en el peculado, para los que no saben qué es peculado es cuando alguien o se apropia de una plata o deja que alguien se apropie de una plata. Es peculado en favor propio o algo así, o peculado en favor de terceros. No crean que yo soy abogado, yo soy ingeniero, pero me estoy volviendo ingeniero fiscal, penal, administrativo. A mí me han lanzado como 500, 600 casos, me faltan como 20 por cerrar, y pues ese es el costo de luchar contra las mafias corruptas en este país, de querer resetear la política en este país para que este país cambie. Y entonces lo que dice la fiscal es que, recuerden que la acusación es por terminar el contrato. Entonces lo que dice la fiscal es que mi intervención en el peculado, porque ella tenía que decir cómo intervine yo para poder demostrar en la audiencia de imputación cuál era mi delito, cómo participé yo en el delito. Entonces decía que yo participé en el peculado porque yo debí haber echado al secretario general cuando él iba a firmar esa resolución que terminaba el contrato, y que yo además debía saber que eso iba a pasar porque había salido una noticia el 5 de diciembre en El Colombiano del 2021, o en 2020, no recuerdo, 2021, bueno, el 5 de diciembre 2021, 5 de diciembre del 2021, y que yo por eso debía sacarlo. Entonces yo le hago una pregunta a la fiscal que la desbarata, y es: señora fiscal, dígame cómo puedo yo echar a un funcionario que no he nombrado, porque resulta que yo a él no lo nombré sino hasta el año siguiente. Es decir, él anula el contrato es el año siguiente. Entonces eso también le empieza a desbaratar el proceso a la fiscal. Y luego le hago una pregunta más difícil: dígame si yo debía haber echado al secretario antes o después de que firmara esa terminación del contrato, esa resolución. Porque si es antes, lo que está diciendo es que yo tengo poderes telepáticos para saber que lo iba a hacer. Pero si es después, lo que se podría entender es que era una retaliación que yo estaba tomando porque el secretario compulsó copias para investigar a Fico, lo cual era totalmente absurdo. Adicionalmente, entonces le hago otra pregunta: ¿cómo es eso de que si el secretario general lo que quería era favorecer a los contratistas para que no les cobraran una sanción de $1.000.000? Entonces yo tengo dos preguntas. La primera: si los quería favorecer, ¿por qué compulsó copias para que los investigaran a ellos también? No solo en la fiscalía, sino en la Contraloría, donde la sanción sería todavía muchísimo mayor. Entonces tampoco la quisieron responder. Y tengo que decir que lamentablemente el juez muchas veces le ayudaba a que no pudiera responder las preguntas, porque decía: no, es que esas preguntas no las puede hacer, porque eso es de la etapa de juicio. Para mí era muy importante hacer esas preguntas, no solo por mí, porque el país quiere saber cómo funciona la justicia en Colombia.
Y la segunda pregunta que le hice es, venga, si usted, señora fiscal, me está diciendo que, porque hay un tema muy grave, y es que la fiscal decía no solo que no debíamos terminar el contrato, sino que decía que no podía los funcionarios aplicar una ley que se llama la Ley 45 de 1980, que dice que cuando un funcionario encuentra una irregularidad la debe aplicar. Entonces yo le pregunté, señora fiscal, dígame cuál es la ley o el ordenamiento legal que me permite abstenerme a mí o a un delegado mío de, al ver una irregularidad, terminar un contrato según la ley que ya mencioné. Tampoco le respondió. Luego le hice otra pregunta, señora fiscal, respóndame, si el lote según usted, la cláusula resolutoria esa de las obras que no hicieron los dueños del lote, de todas maneras el lote iba a terminar en manos de los dueños, porque además no se había hecho entrega material, es decir, el lote no era de la alcaldía todavía, y la terminación del contrato hace exactamente lo mismo, pero compulsa copias. Es decir, en cualquier caso el lote iba a terminar en manos de los dueños, porque nosotros no dejamos que se pagara, pero en cualquier caso iba a terminar en manos de los dueños. Entonces explíqueme por qué usted está hablando de peculado por 44.000 millones de pesos, y por qué no por un peculado entonces, o una sanción, o un, no sé, otro delito por 1 millón de pesos que era la sanción. Otra enredada que se mete la fiscal. Ahí lo que dice la fiscal es que el monto del peculado será un tema del juicio, y resulta que ella ya en la imputación había dicho de cuánto era el peculado. Entonces todas esas contradicciones se convierten en el paso previo a la nulidad, donde seguramente va a terminar este proceso, pero yo no quería simplemente que fuera nulidad. Yo quería que se investigara quiénes son los verdaderos responsables, y por eso me sorprendió también que cuando arranqué, resulta que, y empecé a preguntar por el contrato, la fiscal me dijo que no me iba a imputar por peculado. Y yo le dije, no, qué pena, usted ya dijo que me iba a imputar por peculado. Y el juez le dijo, no, usted ya dijo que lo iba a imputar por peculado, entonces no se puede deshacer del tema. Era para que no le preguntara sobre el tema del lote, porque ya se dio cuenta que estábamos haciendo las preguntas que le desbarataban el cuento a la fiscal. Y así siguió la audiencia, y cuando llegamos ya a la última etapa, que era la del, les conté lo del decreto, ¿no? El decreto es que supuestamente yo cogí y les valoré el lote al firmar un decreto que cambiaba el POT. Entonces, pues, esta historia, la del lote y la de esa zona, resulta que en esa zona, el plan de desarrollo del Consejo de las Ciudades del 2020, con un plan de desarrollo que se llama Medellín Futuro, como les dije, aprobado por miles de personas, construido por miles de personas, construido durante meses, me dio una orden. Esa orden era que en esa zona, no en ese lote, en esa zona, que es 1 millón de metros cuadrados, construyera un gran parque ambiental, el gran parque ambiental del Valle del Software. Entonces, parque ambiental con temas de centros de investigación, de ruta Ns, de centros de desarrollo de software, todo ambiental, pero y además con un concurso internacional, etcétera. Yo firmo ese decreto en 2023, no es un decreto solo para eso, es un decreto de 66 páginas, porque además, como nosotros convertimos a Medellín en distrito de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación, teníamos una ley que decía que durante 6 meses podíamos transformar a Medellín en un Valle del Software, y gracias a eso es que le podemos dar los computadores a los niños, por ejemplo, porque no dárselos, sino que se pudieran quedar los niños con el computador. Eso lamentablemente hoy no se puede en muchas ciudades, es un problema legal, pero en Medellín nosotros aprobamos por una ley que eso se pudiera hacer. Entonces, en uno de esos artículos está lo del parque grande del Valle del Software, y Fico, que no le gusta nada de lo mío, eso ya lo sabemos, que le duele cuando algo que nosotros hacemos sale bien, porque él está pensando no en la ciudad, sino que está pensando en pelear todo el tiempo, mientras la ciudad llena de huecos, trancones, basuras, atracos, etc. Pues decidió anular ese decreto, anular el decreto 412 por razones políticas. Y entonces firmó otro decreto
para anular mi decreto, porque tenía mi firma. Y lo que dijo en esa anulación, en ese decreto, para anular el mío, para derogar el mío más bien, es que violaba el POT. Esa fue su cuento. Resulta que a Fico le ponen una demanda por haber hecho esa derogación. Mi decreto nunca lo demandaron. El acuerdo del consejo que me ordenó tampoco lo demandaron nunca. El decreto de Fico sí lo demandaron. Y entonces la fiscal coge y dice, se va para donde Fico, cosa pues a nadie sorprende, y dice, no, sí, Fico tiene la razón, y entonces Quintero prevaricó. La palabra prevaricar, no soy abogado, si me preguntan por electrones o por circuitos o por temas de ingeniería me defiendo mejor, pero prevaricar en general es que uno firma algo que no podía firmar, ¿cierto? Entonces, no firma 1000 cosas diarias, pero es prevaricato cuando se cumplen 2 cosas. Es abiertamente, claramente ilegal, es decir, no hay duda, no hay una discusión, sino que claramente es ilegal. Y segundo, si usted sabía, fue advertido y a pesar de eso lo hizo. Entonces el prevaricato, por ejemplo, es lo que hicieron en su momento con Juan Duque en el Consejo de Medellín. Los concejales fueron advertidos que lo que estaban haciendo era prevaricato al censurarlo, al aplicar la censura, y aún así lo hicieron y era abiertamente ilegal, y ahí hay un proceso que seguramente los va a terminar castigando a todos, y eso está avanzando además. O cuando alguien decide saltarse la ley y sabe que lo está haciendo y lo hace a pesar de todo. Entonces acá viene el problema. La fiscal no podía probar que eso era abiertamente ilegal porque tenía un problema. El decreto no viola el POT. Tenía competencias, el Consejo me ha autorizado, y segundo, no viola el POT porque cada artículo de ese decreto, en lo que se refiere a ese parque ambiental del Valle del Software, todo artículo dice, siempre y cuando se cumpla el POT, usted podrá hacer un Ruta N o un hotel para científicos o un centro de investigación o todo lo que quiera, siempre y cuando cumpla el POT. Entonces, como la fiscal no podía probar que el decreto era contrariamente ilegal, entonces se inventó 2 mentiras. Y en la audiencia se le desbarató las 2 mentiras. La primera mentira que dijo era que yo había sido advertido. Entonces yo dije, oiga, ¿yo advertido? Yo no recuerdo. Ese decreto, si mal no estoy, ese decreto estuvo 1 mes publicado para que todo el mundo hiciera comentarios. No solo estuvo publicado 1 mes, sino que además lo construyeron más de 50 personas. Ustedes entenderán que un alcalde que tiene 1 millón de cosas, pues no anda escribiendo decretos de 66 páginas, además. Eso lo escribieron más de 50 personas y además lo firmaron no sé cuántos secretarios. Y luego cuando me lo entregan a mí, pues yo lo leo y no encuentro nada que me llame la atención, evidentemente. Pero yo no recuerdo ni correo, ni acta, ni nada. Entonces, es más, hoy el decreto nunca fue ni siquiera demandado. Fico lo que hace es que crea otro decreto y lo anula o lo deroga, pero nunca fue demandado. Incluso hoy la razón por la que está demandado el decreto de Fico no solo es por falsa motivación, por haber dicho mentiras de que violaba el POT, sino por haberlo hecho sin competencias. Él lo que había hecho era demandarlo ante el contencioso administrativo, pero no lo hizo. Y para que la justicia en Medellín opera diferente a la del resto del país. En Medellín hay un golpe de Estado al Estado de Derecho. Sobrevivir en Medellín es muy duro. Mis secretarios la han tenido muy difícil porque han imputado 40 y Fico sale a celebrar que van 40, por Dios, van a terminar en 80, porque es que lo que están haciendo contra ellos es infame. Y lo bueno es que esto que hicieron conmigo pues mostró qué era lo que estaban haciendo con ellos, y por eso yo pido que prestemos atención a lo que está pasando en Medellín, porque lo que quieren hacer es sacarme de la presidencia, y sacarme porque saben que podemos ganar y que si ganamos
les hago lo que hice con Hidroituango. No solo lo puse a funcionar, los denuncié, los demandé, recuperamos la plata, los pusimos a pagar con la escombrera. Fuimos y buscamos y encontramos que realmente había habido operaciones de paramilitares ahí. Lo que hicimos con la Biblioteca España, no solo la reconstruimos, sino que denunciamos y dejamos claro qué era lo que estaba pasando. Y así con mil cosas. Entonces, iba en que dijeron dos mentiras. Entonces yo le pregunto a la señora fiscal, oiga, hágame el favor, dígame las condiciones de tiempo, modo, lugar, para que vean lo abogado que estoy ya, en la que yo fui informado. Y la fiscal dice, un momento, como lo hizo toda la audiencia, apagaba la cámara o se iba ya que le dijeran una cosa y parecía no estar preparada. Varios de los abogados le decían, oiga, pero si usted demoró tantos años preparando esta audiencia, ¿cómo puede ser que no tenga la información? Incluso en una parte de esas a mí se me queda el micrófono prendido y es que termino diciendo que seguramente va al baño porque pidió en ese momento que estaba enredada que quería ir al baño. Pues yo en una conversación aquí con amigos de esas privadas que uno tiene, que a veces la embarra y que es mejor no tener el micrófono abierto, una audiencia de 8 horas pues se le puede prender a uno, y en este caso se prendió y yo digo algo que es de lo que no me siento orgulloso, y es que ella va al baño seguramente a que le expliquen. Pero es que sí era raro lo que estaba pasando. Allá no estaba sola, se notaba que estaba con otra gente. Y estoy casi seguro que estaban funcionarios de la alcaldía de Federico Gutiérrez metidos allá. Entonces, pues apenas tengo derecho a dudar de lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? Que dice, primero, que no me va a responder. No me ha respondido ninguna pregunta, pero me dice que tampoco me va a responder esta. Y entonces el juez en principio dice sí, no tiene por qué responder, y yo le digo, no, un momento, usted, esto es un tema importante, y usted lo presentó como un argumento para la imputación. Entonces, si es un argumento para la imputación, usted me tiene que decir dónde, cómo, cuándo yo fui informado. Y luego, después de volver a apagar la cámara y una cosa, dice en mayo del 2020. Y yo digo, señora fiscal, pero es que esto se firmó fue en el 2023. Nada que ver, ni siquiera, o sea, ese decreto no se había empezado a construir ni siquiera en esa época. Vuelve a apagar la cámara, vuelve a desaparecer, vuelve el cuchicheo y luego vuelve otra vez y no responde la pregunta, dice que yo debí haberlo leído y ya. Y yo le digo, no señora, es que no lo haya leído, lo leí muy bien y sé que no viola el POT, pero es que usted dijo una cosa y ahora ya no la está sosteniendo. Entonces esa fue la primera mentira, pero la segunda fue peor. Y la segunda fue peor y termina, y lo digo descorazonado, porque me pregunto, ¿en manos de quién está la justicia en Colombia? En que el juez me apaga el micrófono para que yo no deje una constancia de lo que les voy a contar ahora. Resulta que lo que pasa en este caso es que la fiscal, como no había probado que era contrario a la ley, entonces dijo en medio de la imputación, el primer día, que gracias al decreto se habían emitido tres licencias de construcción e incluso un hotel, y que el hotel habían tenido que tumbarlo gracias al decreto que yo había firmado. Entonces yo dije, fue pucha, pues si eso es verdad estoy jodido. Porque claro, si ya los curadores, ¿cómo se emiten las licencias? Los curadores son las personas que revisan todas las leyes, decretos, el POT, todas las anteriores y todo, y en función de eso toman una decisión y dicen, oiga, sí, lo voy a dejar construir un edificio ahí, un hotel. Y yo dije, no, pues si hay tres licencias ahí, pues estoy jodido. Y después de la audiencia del primer día de imputación, yo me fui a buscar cuáles eran en esa zona las supuestas licencias y me encontré que solo se había entregado uno, y que esa licencia se había entregado antes de que yo firmara el decreto de la Curaduría Segunda. Entonces yo en la audiencia le digo, señora fiscal, yo sé que usted no tiene como propósito mentirle ni al país, ni mentirle al juez de garantías, ni al de conocimiento, ni mentirme a mí. Y yo no quiero creer que usted hizo toda esta audiencia con una motivación perversa
para tratar de forzar una imputación sin las pruebas suficientes. Por eso yo quiero que nos presente la licencia o las licencias que usted dice que se construyeron o que se entregaron, se otorgaron por parte de curadurías debido al decreto que yo firmé. Porque, y le dije, tengo aquí en mis manos la licencia, y le di el número, la licencia C2XYZ, y esa licencia no es de un edificio, es de una remodelación de un solo piso, de una obra que ya existía, que se radicó antes de que yo firmara el 412 y que además en ninguna parte menciona mi decreto. Entonces hágame el favor y me menciona al menos una licencia. Le dije, ni siquiera las otras dos o tres. Le dije, mencióname al menos una licencia que se haya otorgado en la zona debido a mi decreto. Y ella coge, apaga la cámara, dice otra vez que va para el baño, luego cuchichea una cosa y dice que no me va a responder, que eso es un tema del juicio, que eso lo va a presentar en el juicio. El juez no me deja intervenir y entonces yo lo que hago es que le digo a mi abogado que sea él el que tome la palabra. Y pues a mi abogado sí le hacen caso. A mi abogado, a pesar de que también no lo trataron como se debía en mi concepto, mi abogado dice, no, qué pena, señora fiscal y señor juez, sí tiene que decir cuáles son esas licencias. Y entonces el juez, que no creo que es que sea mala persona, lo que creo es que estaba muy joven o quería salir rápido de eso, no sé. Pero dice, no, sí, entonces señora fiscal, diga cuáles son las licencias, y empieza a decir cuáles son las licencias y da dos números. Y dice, pues las licencias son la C2 tal cosa y la otra, y la C1 tal cosa y la otra. Ahí las tengo, si quieres se las dicto. Y ya termina el tema, yo ya no podía hablar porque ya estaba hablando mi abogado y ya esa era como mi última parte de intervención. Y me voy yo pues como preocupado, seguramente entonces yo no busqué en toda la zona, no busqué en donde, como debía buscar, ¿no? Y a las 3 de la mañana me llega un mensaje al WhatsApp. Un amigo me dice, óigame, ¿y por qué a las 3? Porque yo me levanto temprano. Óigame, lo que dijo la fiscal es falso. Yo tengo que decirle que lo que dijo la fiscal es falso. Mire, y me mandó dos documentos. Me mandó un derecho de petición a la misma alcaldía de Fico, en la que le preguntaron, dígame por favor, ¿qué licencias urbanísticas se otorgaron en el marco de la vigencia de ese decreto que yo firmé? Y la respuesta de la alcaldía fue ninguno. Y además me entregó unos derechos de petición de todas las curadurías de Medellín, en las que se le preguntó dos cosas: si el decreto había cambiado el POT y si se había emitido alguna licencia. Y todas respondieron, no cambió el POT, no tiene nada que ver con el POT, no tiene que ver nada con el uso de suelos y no se otorgó ninguna licencia. Entonces yo dije, eureka, con esto, mejor dicho, sí, ya se cae el proceso, se cae la imputación. Y entonces le mando temprano la constancia, construyo la constancia, ChatGPT, le cuento la historia a ChatGPT, y le digo, ayúdeme a hacer una constancia para dejarlo, es decir, ya no iba a haber debate, era simplemente una constancia para que quedara en el proceso, para que más adelante podamos pedir la nulidad. Y entonces coge y se la mando por el, como les digo, por el correo al juez le mando la constancia y empieza la audiencia del día de hoy. Empiezan ya los privados, empieza el primer privado, el segundo privado, el tercer privado, y ya van a pasar a la etapa donde la gente se declara culpable, inocente, etc. Y entonces yo digo, qué pena, señor juez, como no ha leído la constancia, porque además en mi constancia pedía que se leyera en la audiencia, entonces le pido permiso para poder dejar una constancia de una violación al debido proceso. Y en ese momento el juez pide que me apaguen la cámara y el sonido.
Y no solo hacen eso, sino que me bloquean. Es decir, yo no puedo volver a entrar a la audiencia a tal punto que en la parte que me tocaba declararme inocente eran Daniel Quintero, Daniel Quintero, Daniel Quintero. No podía, porque me habían bloqueado. Me tocó meterme por el celular otra vez a la cuenta, porque el juez, de forma abierta, directa, que es el juez de control de garantías, que está para darme garantías, había decidido que mi constancia no se podía escuchar. Pues hoy la están escuchando todos ustedes, ya más de 15,000 personas conectadas. Esto, con lo que trataron de hacerme daño, por el contrario, nos vuelve más fuertes, porque además dejó en evidencia que nos quieren sacar del camino a la presidencia, y dejó en evidencia que hay que resetear la política en Colombia, que no podemos seguir teniendo una política, una justicia. La política también la tenemos que resetear, pero no podemos tener una justicia que muy buena para aliarse con los poderosos, para joder a los que queremos cambiar el país, pero muy mala para proteger a la gente. ¿Cuánta gente no estará sufriendo lo que yo? Si yo, que soy candidato presidencial, tengo que vivir esto, ¿cuántas personas no estarán siendo juzgadas injustamente? O peor, ¿cuántas personas no estarán demandando justicia? ¿Cuántas personas no habrán robado, les habrán matado a un familiar y la justicia hizo lo que le dio la gana? Y los fiscales hicieron lo que les dio la gana y no investigaron nada. ¿Cuánta gente atracada por redes sociales, por páginas, por mensajes de texto? Y la justicia no hace nada. Entonces tenemos que resetear la justicia. Y esto que estoy diciendo, incluso estoy seguro que lo comparten muchos jueces conmigo. Yo, en medio de la audiencia, le dije al juez, yo traté muy bien al juez, pues a los jueces hay que tratarlos bien porque son los que además te juzgan a ti. Le dije, yo sé, señor juez, que usted también sabe que la justicia hay que resetearla. Y yo sé que muchos jueces que me están escuchando, y muchos fiscales, porque hay muchos fiscales buenos en este país que hacen la tarea, y a esos son los que amenazan y a esos son los que matan, lamentablemente, pues sufren por hacer lo correcto. Hay algunas personas a las que nos cuesta no hacer lo correcto, a las que preferimos morirnos, preferimos, mejor dicho, hacer lo que haya que hacer, que tener que someternos y arrodillarnos a ellos. Si yo me hubiera vendido como me pidieron que me vendiera al GEA y hubiera aceptado los tapetes rojos y no hubiera denunciado a nadie, no estaría en estas. A mí no me persiguen por ninguna acción que hayamos hecho. Seguramente nos hemos equivocado mucho. Yo no sé, entre tanto papel que uno firma, si eventualmente en algunos nos hayamos equivocado. Pero les puedo dar la certeza que nunca hemos, o al menos yo, hemos hecho algo a propósito para hacerle daño a la ciudad. Todo lo contrario. Siempre hemos tratado de obrar con decencia, de obrar con valor y con valentía, porque para eso se necesita mucho valor y valentía en este país para meterse en la política. Hablaba con unos amigos en estos días, después de entrenar, y nos sentamos. Yo nunca me había sentado con ellos. Y yo estaba desayunando, llegaron ellos también a desayunar, y estábamos ahí desayunando, y entonces me dice uno de ellos, oiga, que la política, yo no sé usted si es muy... Yo no sé usted cómo se mete en la política. Y yo le digo, pues la verdad que es el colmo, que seamos nosotros los que nos tengamos que meter a cambiar la política y ustedes no estén metidos. Para mí, debería el servicio público debería ser casi que un servicio obligatorio. Es decir, cuando la gente cumpla 40 años debería pasar a ser concejal, debería pasar a ser ministro, dependiendo de su preparación, de su formación, de su experiencia. Pero debería ser un servicio público, y ojalá en este reseteo que vamos a hacer de la política incluyamos eso. Los que no hayan prestado servicio militar, pues que tengan que prestar un servicio público con el salario y todo, de servidor público, porque es que el Estado no puede ser defendido por unos, tiene que ser defendido por todos. Cuando nosotros creamos con él y con Juan Caupegui hace muchos años el Partido del Tomate, el tomate viene de la idea de tómate la política. Era el tomate también para tirar, pero tómate, esto es de todos, esto lo tenemos que hacer todos. No está bien que la gente esté mucho tiempo en la política.
esto debería tener intercambio. La experiencia también sirve en lo público, sin duda. Pero no debe ser un tema de unos, debe ser un tema de todos. Y le dije también a ellos, una de mis misiones en la política es que no sea tan peligroso estar en la política. Hoy estar en política es un peligro. Yo le aseguro que el 90% de mis secretarios hoy la pensarían dos veces si yo me devolviera atrás en el momento en que les dije, venga, métanse en esto de lo público y vamos a enfrentar a las mafias corruptas. De pronto no me entendieron de qué se trataba. Y por eso hoy tantos están siendo perseguidos. Hay muchos casos en los que ha sido abusivo, en los que no se les ha respetado los derechos, en los que se les ha inventado falsos cargos a muchos funcionarios, no solo de mi gobierno, sino de muchos. Yo quiero con Diana crear una fundación. Estamos buscándole nombre, ayúdenme con nombres. Una fundación, una organización que se dedique a defender a los que se meten en política, a cambiar la política y sin venderse a los grandes poderes, a los poderes que cuadran todo. Y si hacemos eso, yo estoy seguro que más gente se va a meter en la política. Si la gente decente, decía Héctor Abad Gómez, si la gente decente no se mete en la política, no vamos a hacer de la política un lugar decente. Pero hoy la política es un lugar